Hola a todos y bienvenidos al episodio número 449 de Salud Financiera. Es un episodio que se graba los viernes, así que estamos de consultorio de finanzas personales. Como siempre, agradezco vuestras preguntas enviadas al consultorio. Recordar que en el consultorio no vemos casos de las finanzas de tu vecino, así que no vale la triquiñuela de mandar una cartera y decir, oye, ¿qué te parece si quito este fondo o no? Eso no analizo así carteras, creo que eso se debe ver con un caso completo de las finanzas de tu vecino y para eso aprovechar que cuando te toque enviar la máxima información posible. No intentes, en mi opinión, es lo que haría, ya que quizás sea la vez que pueda atender tu consulta en 2, 3 años y que lo puedes hacer de forma gratuita. Yo intentaría aprovecharlo de la mejor manera dando todos los datos posibles, porque esta moda, y yo sé que hay que cambiar el chip, porque esta moda de en un consultorio, oye, quito este fondo o no, que se hace en expansión, en intereconomía y demás, queda muy bien, pero no es la filosofía de divulgación que hago. Bueno, cerramos la semana, tenemos varios temas. Hoy, como siempre os recuerdo en el consultorio, me tomo el trabajo de dejaros las marcas de tiempo para que vayáis a qué tema puede resultar de interés y si no te interesa nada, pues nada, a otro episodio, que por cierto, hay varios comentarios en los primeros episodios del podcast donde hacía series sobre libros y hay un libro que para mí estaría en el top 3 de los que he leído en estos 2 años de emprendimiento como divulgador, que es La Guerra de los Chips, y le dediqué muchísimos capítulos a distintas historias que salían de este libro, así como del mundo en venta, y hay mucha gente que ha ido a esos primeros episodios, me está dejando comentarios de, wow, me encantan estos episodios o estos artículos, qué pena que tengan tan pocas visitas o que nadie los llegue. No tienen el mejor audio, no tienen toda esa divulgación o ese pedigrí que lo que hay ahora con las finanzas de tu vecino, con los episodios de los lunes, pero yo sigo recordando que el día que no esté porque he decidido tomarme un parón, porque estoy de vacaciones o porque estoy de baja paternal, siempre tengáis un episodio de estos de los que podáis escuchar. Son 449 episodios. Si me preguntáis por recomendaciones, creo que esos del principio no tienen quizás el mejor audio, la mejor imagen o lo demás, pero sí tienen un contenido de muchísima calidad porque era prácticamente lo único que hacía en el día, leer y así grabar ese episodio con lo que había leído. Bueno, vamos a ver el programa de hoy y la primera pregunta es de esas que sabía que algún momento iba a terminar llegando porque muchas personas se ven captadas por redes sociales, por amigos, y me preguntan acerca de Barrymont Asociados. Esto, claro, yo cuando me hicieron la pregunta dije, uy, sí, me acuerdo de ellos. Y me acordaba porque justo cuando yo era moderador del foro de Rankia, había un hilo donde la gente empezaba a preguntar por sus opiniones. Y tengo una respuesta del 12 de noviembre de 2019, hace ya 7 años, donde le decía, creo que el producto que te ofrecen, leyendo un poco y formándote cada mes en un periodo de tiempo no muy largo, sabrías darle un mejor destino a tu capital. Y tengo varias respuestas en estos hilos acerca de Barrymont y demás. Pero bueno, ¿qué es Barrymont? Es difícil de saber. Sé que a muchos de vosotros se os han acercado una persona diciéndote que van a ayudarte con tu planificación financiera, que son educadores financieros. Intentan no usar la palabra asesores, aunque en su web sí a cada rato lo van desligando por ahí. Y claro, ven eventos, veis estos eventos muy grandes con cientos de formadores y demás. Bueno, la realidad es que ellos en su propia web se definen o se definían en un artículo de 2011 como que Barrymont y Asociados es desde agosto de 2013 una correduría de seguros enfocada igualmente en la planificación financiera. Sabéis que hay muchísimas entidades que son o agentes o que tienen una licencia, esto se llama una licencia creo nivel 2 de la Dirección General de Seguros, que permite la comercialización de productos aseguradores. ¿Qué pasa? Que los productos aseguradores tradicionales que estamos acostumbrados a ver son productos, un seguro de vida, un seguro de coche, lo típico de las corredurías y de los agentes asociados a esas corredurías de seguros que tienen un catálogo de lo mismo. Trabajo con Mafre, que para el de salud trabajo con Allianz o este tipo de ideas. ¿Qué pasa? Que a lo largo del tiempo se han ido añadiendo a los productos aseguradores tradicionales, seguro de coche, seguro de hogar, seguro de salud, se han ido añadiendo seguros vinculados a productos de inversión.
que no son nada más y nada menos que, en estos casos, los famosos Unilink, PIAS, CIALP y todo este tipo de cosas que se pueden comercializar. Entonces, hay entidades que han aprovechado ese vacío para ofrecer planificación patrimonial y servicios supuestamente de asesor financiero, pero donde ellos solo pueden comercializar estos productos y donde su modelo de negocio es esta famosa gratuidad te voy a hacer un estudio gratuito y al final solo te van a ofrecer para tu perfil esos productos aseguradores y demás. ¿Cuál es el problema? Que en el fondo lo que estás invirtiendo es en una cartera, como por ejemplo una cartera que te haga un Unilink o un PIAS, en una cartera que tiene un perfil de riesgo que muchas de las personas que contratan los servicios de estos planificadores financieros, Barrymore ahora utiliza la frase de educadores financieros de calidad, no desconocen el perfil de riesgo que están porque en su mente ellos están haciendo aportaciones a una hucha, no están invertidos. Y a veces desconocen el coste total del producto que tienen y las alternativas. Y las alternativas. Por tanto, cuando tú te ves captado por un educador financiero, planificador financiero de estos que veis en redes sociales y solo te habla de Unilink, PIAS y demás, primero, tenéis que conocer que ellos solo te pueden hablar de eso porque en caso de que te comercializaran un producto de inversión que no estuviese vinculado a una aseguradora, estarían incumpliendo la ley, estarían ofreciendo productos para los que no pueden asesorar. Por tanto, ese es su catálogo. Y además, ¿por qué les interesa que ese sea su catálogo? Porque de esos productos son los que reciben el pago muchas veces por esa suscripción y a veces te hacen ver a las personas que tienen desconocimiento de que es normal de que tú los ahorros que pongas en el primer año, buena parte se vayan para pagar los costes de sus servicios o los costes del producto asegurador y no para invertirlo. Y te hacen ver como esas planificaciones financieras donde en el año 10 o en el año 12 ya entras en break-even y te hablan de no, te voy a confiar un producto que tiene un 12% cuando simplemente lo que te están hablando es de las rentabilidades pasadas del MSCI World o las rentabilidades pasadas de una cartera. Y creo que hay mucha gente que está invirtiendo en estos productos con una falsa sensación de seguridad y una falsa sensación de que ellos simplemente están poniendo dinero en una hucha y no saben cuánto dinero de esa hucha se está yendo a pagar los servicios de estas personas que te lo recomiendan y cuánto de dinero de ese ahorro que tú estás teniendo realmente está invertido. ¿Dónde se complica la cosa con Barimon? Es que ahora mismo en su web ellos han dejado de afirmar que no son una correduría. Dice, no, somos mucho más que esto. Entonces, quizás se ponga que sí, mucho más que esto, entenderíamos que siguen siendo corredurías, pero luego vas a toda la información legal, intentas buscar alguna referencia acerca de, oye, ¿cuál es tu regulación? Y no aparece, oye, esa correduría de seguros, ponme aquí el número de registro para que podamos comprobarla, y no aparece. Que no digo que no lo sean, seguramente, quizás lo sean, pero intentan esconderte toda la parte de sus servicios aseguradores porque lo que intentan es derivarte a que tú creas que ellos son una especie de coach financiero para tu vida y cuando ves sus servicios, van hilando el tema de la regulación, van hilando el tema de la regulación porque, por ejemplo, te dicen servicios de educación financiera, vale, sois una academia, programa financiero para autónomos, servicio de educación financiera, talleres para ahorrar en familia, gestión patrimonial. Oye, gestión patrimonial, ya nos estamos acercando a la parte de asesoramiento. Mirar cómo dicen asesoramiento en seguros y luego la parte de emprendeduría. Pero la parte que me interesa a mí es la de gestión patrimonial, porque cuando ya te metes en gestión patrimonial, no puedes, si, aunque fueras corredor de seguros, tocar productos de inversión que no vayan relacionados con el sector seguros. Pero bueno, que lo sepáis, es esto, intentan captarte, la mayoría de ellos creo haber leído en foros que son una agrupación de autónomos que se van yendo y ya lo demás siempre es la típica parafernalia, los típicos congresos donde se reúnen todos los clientes o asesores, se le dan premios a los que más han vendido, haciendo niveles, este tipo de cosas, pero bueno, no hay mucho más que decir. Recordar
que ellos dicen, no pertenecemos a ni a ninguna aseguradora, ni somos una asociación ni un instituto. Nuestro propósito es divulgar la educación financiera para empoderar a las personas y ayudarte a mejorar tu bienestar. Todos son palabras vacías para no decirte, oye, dime claramente qué estatus legal tienes tú, qué estatus legal tienes tú y dónde podemos encontrar esa certificación en la parte legal. Y después nos dicen, bueno, Barrymont Advance SL. Claro, no vemos nada de regulación. Si queréis, vamos aquí a la información legal. Cualquiera que cosas que verías aquí tampoco aparecería ningún dato. Y las oficinas que tiene por todo España, creo que la central o de donde nació esta idea fue de Cantabria, pero luego eso se van expandiendo porque van captando a diferentes perfiles donde les dicen, oye, eres un comercial, tú puedes tener tu trabajo y luego ayudar en tu tiempo libre con las finanzas de alguien y claro, de los productos aseguradores que le vendas, recibirás una comisión del mismo. Por tanto, no es una entidad que yo recomendaría, no es una entidad que yo recomendaría y tenemos que saber de qué pata cojea. Relacionado con esta pregunta, me habéis ido enviando de una entidad que he intentado evitar de hablar de ella porque ha hecho mucha publicidad en Facebook, va muy relacionada con lo que hemos visto anteriormente y mirar, a mí lo que me fastidia es esto de que otros medios le den difusión, ya sea porque han pagado un artículo patrocinado, etc. La misma historia, Finanfox. Somos expertos en gestión financiera. ¿Qué es gestión financiera? Recibe un plan financiero personalizado. Fijaros cómo ponen plan y no asesoría, porque ellos no pueden asesorar. Finanfox ni es un agente de una entidad financiera, ni es una EAF, pero vamos por aquí y van diciendo más de 10.000 planificaciones financieras hechas, 1.500 clientes, 30 millones invertidos por nuestros clientes, más de 15.000 planificaciones financieras. Mirad cómo juegan con las palabras para no decirte, bueno, ya lo de esto, lo de los premios inventados y demás, pues eso es que tiene un algoritmo vitaminado y cosas así. Al final no dejan de ser unos vendedores de productos de seguros de inversión. ¿Cuál es el riesgo de estos vendedores de productos de aseguradores que tienen un componente de inversión? Oye, no venden nada que sea ilegal. Si vendieran solo PIAS, SIALP y Unilink. Otra cosa es que a mí me parezca productos de baja calidad financiera. Pero bueno, esto es como restaurantes, hay restaurantes buenos y restaurantes malos. Cada uno tiene que preocuparse de saber escoger. ¿Dónde para mí ya saltan la línea? Estas varias entidades comercializadoras o de este estilo que empezaron con productos aseguradores, una vez que ya tienen al cliente, una vez que ya tienen captado al cliente, intentan derivar a inversiones ya ni siquiera relacionadas con el sector asegurador. Y sabéis que he sido muy crítico y tengo programas con estas inversiones alternativas en empresas supuestamente que te generan depósitos. Mirar esto. Esta es la publicidad que a mí me sale de Finanfox en Facebook o en Instagram y demás. 23% de beneficio en 24 meses con beneficio asegurado. Depósitos en oro. Ya sabéis lo que he explicado de esto. Esto es una pitralfa. Las empresas que hay detrás de todos estos productos de los que ellos intentan derivarte no tienen legalidad muy baja y una reputación más marcada por juicios en la Audiencia Nacional que en su trayectoria y track record. Así que de verdad, no os creáis nada de esto. Si conocéis a alguien que está metido en esto, por mucho que le hayan pagado, por mucho que vean rentabilidades, eso no deja de ser un apunte. Y sabéis que todo este tipo de productos ni está regulado ni está asegurado. Y aunque tenga muy relacionado, es que el oro, que mira lo que ha subido el oro, olvidaros de esa parte. Buscar en los foros, buscar información. No os creáis cuando veáis esas, no, que tenemos 1.000 reseñas, esto, todo eso se compra, todo eso. Pueden ser personas que, obrando de buena fe, hayan recibido una ayuda. Ay, mira, es que esta persona me ha ayudado con mi planificación financiera y él piense que ha contratado un producto bueno, no significa que sus reseñas sean falsas, simplemente que no tiene el conocimiento para discernir que ese producto que le han recomendado es de muy baja calidad y no tiene el conocimiento para discernir que no ha sido gratuito, de que ellos están llevando bastante dinero por llevarte a un producto que no es lo mejor para ti. Por tanto, os diría que tanto la anterior como la de ahora, si me preguntan a mí, yo no pondría un euro. Y es lo único que puedo decir. Siempre que me preguntáis, decía, ¿qué haría yo? ¿Qué les recomendaría a mis familiares? Yo no hago recomendaciones abiertas, hago lo que haría yo. Yo no pondría ni un euro, ni en el Robinhood de las finanzas, ni en Finanfox, ni en Barrymont, ni en VB, ni en Mediolanum,
ni en Ibercaja, ni CaixaBank, aunque estos dos últimos están a otro nivel. Es decir, esto es, sí, cosas que no me gustan, pero lo de anterior es muy chido. Ni en Silver Gold, ni en Real Money. Lo he dicho 1000 veces, que a la gente le puede gustar, ni en Auvestas, nada, nada de eso, nada de eso. Invertiría yo. Hacer luego con vuestro dinero lo que queráis. Pero yo, Luis Ángel Hernández, no invertiría. Y es lo único que puedo decir y lo único que legalmente sé que no me traerá problemas. Otra cosa es que a ellos les guste o no, pero yo sé que al final estoy diciendo lo que yo haría y no una recomendación ni intento desacreditarlo. Cada uno que haga su propia investigación y que busque regulación. Y si no, tenéis dudas, preguntarle a la CNMV. Llamar, coger el teléfono de la CNMV y decir, oye, esta gente me han ofrecido un depósito al 23% garantizado. ¿Pueden hacerlo? Sí, no. Y salís de dudas. Ya no me tenéis que preguntar a mí en esa parte. Bueno, cerramos esta primera consulta. Voy a cerrar aquí pestañas porque si no, en los foros de Rankia, en Más Dividendos y en Valio también tenéis bastante información sobre estas dos entidades que me habéis preguntado. Y vamos a la siguiente consulta. La siguiente consulta dice así. Mi mayor posición está invertida en el MSCI World. Como sabrás, el dólar no para de depreciarse frente al euro. Entonces me estoy planteando rotar el 50% al MSCI World cubierto. Muchos divulgadores no paran de decir que esto es muy costoso, pero mis consultas son exactamente cuánto cuesta hoy en día tener el MSCI World cubierto, teniendo en cuenta que tiene acciones tanto en dólares como en otras divisas. ¿Qué ocurre si el dólar se aprecia? ¿Me perjudica si tengo el MSCI World cubierto o simplemente se me revaloriza un poco menos? A ver, esta duda denota que se desconoce mucho el funcionamiento de la inversión, los componentes de cómo funcionan las divisas, cuál es el impacto real o cómo se aplica ese coste de la divisa, en la rentabilidad real de nuestra cartera. Hace unas semanas escribí un artículo que creo que me va a servir como referencia, que se llama Divisa cubierta o sin cubrir, una guía para entender el impacto del tipo de cambio en tu fondo. Si eres de los que te cuesta, entender mucho todo el tema de la divisa, si escoger una clase cubierta o no, creo, sinceramente, más allá de que tengo una clase en los cursos, de que en el libro de fondos tienes sobre esta temática tienes alguna parte, yo creo que este artículo gratuito es de lo mejor que puedes encontrar sin pagar un euro sobre esta temática. De todas formas, voy a responder a tu pregunta. Mirad, os voy a mostrar en pantalla, en la web macrotrends.net podéis poner Eurodólar Exchange Rate Historical Chart. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Cuál ha sido la evolución histórica desde el año 2000 del tipo de cambio el eurodólar? Mirar, ha ido fluctuando desde por debajo de la paridad a principios de siglo hasta incluso niveles por encima del 1,40 o 1,50. Entonces, intentar, cuando uno invierte, y esto lo he explicado varias veces, uno lo que está apostando es por el crecimiento de las economías o el crecimiento de las empresas en las que invertimos a nivel global. Oye, si estoy muy diversificado y soy un inversor indexado, estoy apostando porque los mercados, las empresas más grandes cotizadas de los mercados desarrollados van a seguir creciendo y eso me va a reportar una rentabilidad a mi cartera. Si encima le metemos un componente de la divisa, ya estamos haciendo dos apuestas. Oye, el crecimiento global y encima que la divisa sea favorable. Si os enseño un gráfico del MSCI World y el MSCI World con divisa cubierta, veríamos que 10.000 euros invertidos en 2004 con la divisa sin cubrir a día de hoy serían 64.000 euros. Y si aislásemos y nos cubriésemos en el MSCI World de la variación del tipo de cambio euro-dólar, nuestra rentabilidad habría sido de 47.000 euros, es decir, bastante menos y a pesar de la apreciación del euro que nos hemos evitado ese impacto si invirtiésemos en nuestras carteras. Por tanto, cuando uno dice, ¿cuál es el coste real? ¿Cuál es el coste real que tiene que pagar un fondo por cubrir la divisa? Si es esa la pregunta que me hace, es decir, oye, el MSCI World con divisa cubierta, ¿cuál es el coste que tiene que asumir? Normalmente va a ser el diferencial que haya entre los tipos de interés en Estados Unidos y los tipos de interés de Europa, porque lo que hacemos al cubrir, lo que hace el fondo al cubrir la divisa es vender dólares y comprometerse a comprar euros en una época futura y así cubre, con esos contratos de forward, cubre la divisa. Por tanto, el fondo cada año, por cubrir la divisa, tiene que
asumir un coste de entre un 1,5 y un 2 actualmente, cuando los tipos de interés no han tenido tanta diferencia, puede ser menos o a veces puede sido más. Entonces, ese es el coste que cada año el fondo se tiene que dejar del dinero de sus partícipes que están invirtiendo para aislar el efecto de la divisa. Y por tanto, cuando vemos a largo plazo, cuando vemos ese fondo a largo plazo, es lógico de pensar que si los movimientos de las divisas se terminan compensando, un fondo que no gaste entre el 1,5 y el 2% de su patrimonio en cubrir la divisa, cada año tendrá más dinero para componer rentabilidad sobre esas, más dinero para invertir en las empresas, que esas empresas generan rentabilidad y por tanto crece el patrimonio del fondo. Lo estoy simplificando muchísimo para que una audiencia que no entienda muy bien los conceptos de la divisa lo entienda. Entonces, a largo plazo, como hemos visto la evolución del euro dólar y a un periodo normal, lo que hemos visto es una línea que, oye, sí, ha habido momentos que está al 1,50, pero mirar, al año siguiente ya estaba en 1,20, luego ha bajado, luego ha subido. Lo que si somos inversores a largo plazo, y entiendo que si eres un inversor indexado, estás y además tienes renta variable en cartera, tu horizonte temporal es largo, deberías también tener con la divisa una visión largoplacista. Estamos prácticamente en el mismo punto del euro dólar que en 2003. Estamos prácticamente en el mismo punto del euro dólar que en 2003, estamos prácticamente en el mismo punto que en 2010, estamos prácticamente en el mismo punto que 2014, estamos prácticamente en el mismo punto que 2018 y así podría seguirte haciendo cada 4 o 5 años, pues la divisa ha tendido a estar en estos niveles con dos divisas bastante estables. No estamos hablando de que, oye, es que me comentas de la lira turca y el dólar o este tipo de cosas. No, no estamos hablando de eso. Por tanto, lo que te dice casi todo el mundo es que no tiene sentido hacer esas dos apuestas de ahora cubro divisa. ¿Por qué? Porque justo te lo estás ya viendo venir. Oye, ¿y si el dólar se aprecia? ¿Qué pasaría? ¿Qué me pasaría a mí si el dólar se aprecia? Pues si el dólar se aprecia, un inversor que no, inversor europeo en el MSCI World, tendría la rentabilidad de las empresas y se le añadiría la rentabilidad de esa divisa. Y esa rentabilidad, el inversor que tiene la divisa cubierta no se vería beneficiado de esa rentabilidad que le está aportando una apreciación de la divisa y también tendría menos dinero porque él sigue pagando todos los, todos los años para cubrirse. Por tanto, lo que veríamos es no es que vayas a perder dinero, no tengas ese concepto. Si imaginaros que tenéis 10.000 euros para entendernos y las compañías del MSCI World se revalorizan un 10%, pero el eurodólar crece, vamos a pensar, se aprecia un 10% a favor del dólar, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Pues tendríamos un crecimiento de la rentabilidad en euros más la rentabilidad de esa divisa. Y el otro inversor no captaría, no captaría toda esa rentabilidad porque una parte ese 10% que han ganado las empresas, ese fondo gastaría una parte del fondo para cubrir la divisa y no vería la rentabilidad del otro lado. Por tanto, no es que pierda dinero, pero de forma absoluta, pero sí tiene un coste de oportunidad muy grande. Por tanto, si en este tipo de activos que tienen una rentabilidad esperada bastante alta, una rentabilidad esperada bastante alta, como es la renta variable, cubrir la divisa a muy largo plazo, estamos hablando, mirar este tipo de entornos, no tiene sentido. Que luego, oye, tú quieres hacer apuestas sobre la divisa, eso es como quien quiere hacer apuestas y añadir China a cartera, o quien quiera añadir oro, o quien quiera añadir otra cosa. Ya eso es una decisión sobre tu asignación de activos, pero no es una decisión sobre táctica, no estratégica. Estratégica, renta variable, la lógica nos indica no cubrir divisa y olvidarnos de esos entornos. Eso sería un poco mi visión sobre tu pregunta y sobre lo que nos has lanzado. Bueno, voy a seguir cerrando pestañas y vamos a la siguiente. Tenemos varias preguntas relacionadas hoy con temas de divisa y demás. Creo que es algo que lleva muchas dudas. Bueno, seguimos con el MSCI World. Dice, la duda me surge porque en una política de recompra en caídas, si decides que el benchmark a controlar es el MSCI World, para cuando haya caídas de X porcentaje recomprar,
Si la renta variable no está cubierta en euros, deberías tomar el MSCI World sin más como referencia o más bien el MSCI World en euros. Yo actualmente tengo seleccionado el MSCI World en euros porque al final es el que refleja mis subidas o bajadas, pero me ha surgido la duda. A ver, es una duda muy coherente y con mucho sentido. Mirar, nosotros somos inversores en euros. Estamos en un país en el que cobramos en euros. Esto cada uno tiene que hacerse su visión. Por tanto, una de las cosas que tenemos que aislarnos es el efecto o el ruido mediático de cuánto está cayendo un índice y tenemos que llevarlo a la realidad de nuestra cartera. Él lo que nos dice es, mira, yo tengo establecido de que si el MSCI World cae un 20%, ¿vale? Cae un 20%, yo voy a rebalancear mi cartera. Yo voy a rebalancear mi cartera. Y esa decisión puede llegar a tener todo el sentido, pero imaginaros que él no tuviese el MSCI World en cartera. Entonces dices, oye, vale, esto es como una señal tuya de decir, vale, estamos en una recesión, estamos en una caída bursátil de importancia, pues voy a empezar a rebalancear y utilizar mi renta fija. Entonces, no tiene sentido que utilices el MSCI World en dólares, porque tu referencia es en euros y puede que el MSCI World esté cayendo, pero el efecto de la divisa que vimos antes sea favorable y mitigue eso. Y además, me va a venir muy bien esta idea. El mundo se puede estar acabando, el mundo se puede estar acabando y tu cartera no notarlo. Por tanto, siempre, para mi gusto, me gusta más ver una filosofía de rebalanceo cuando tu cartera caiga que plantearnos cuando un determinado índice caiga. ¿Por qué? Porque quizás nuestra cartera tiene que ver muy poco con ese índice. Lo voy a hablar situándonos en carteras de esta caída de abril de 2025. Habría muchas carteras compuestas por fondos mixtos, con fondos quizás con mucha renta variable ibérica, con una parte en metales preciosos, que la caída de abril de 2025 prácticamente ni la sintieron. Entonces, si tú estás viendo redes sociales, noticias, periódicos, a veces tienes la sensación de que tienes que hacer algo, porque todo el mundo está haciendo algo. Y pasa con la divisa. No, todo el mundo está tomando decisiones con la divisa porque se habla todos los días de divisa. Todo el mundo está hablando del oro. Tengo que hacer cosas. Y digo, pero ¿y esto afecta a tu cartera? Por tanto, yo soy mucho más favorable en centrar, oye, ¿qué está pasando en mi cartera? ¿Cuándo haré rebalanceos o cuándo haré cosas? Cuando las cosas pasen en mi cartera, en mi cartera. Y me olvido de lo que pase en otras cosas. Y me olvido de lo que pasa en otras cosas. De todas formas, si decides utilizar una referencia externa para tomar decisiones de rebalanceo en tu cartera, que sea siempre en tu divisa. Que sea siempre en tu divisa porque es el efecto real que estaría teniendo tu cartera. No tiene sentido plantearme, oye, es que el SP500 ha caído en dólar, ¿vale? ¿Y en euros qué está haciendo? ¿Y en euros qué está haciendo? Otro de los puntos importantes es, ¿qué vas a tomar? Oye, ¿ha caído un 20% desde máximos? ¿O es que está a un 20% de caída este año? Por eso, la referencia tiene que ser importantísima, porque nos puede llevar a confusión. No, el MSCI World no ha caído un 20% este año, pero quizás sí desde máximos lleve un 20% de caída, ¿vale? Y esto me hace muy bien porque a veces, y con toda la lógica, la gente se asusta. No, Microsoft ha caído un 10% hoy, por poner un ejemplo. Y dices, oye, ¿y por qué no amplías el marco temporal? ¿Por qué no haces zoom out de la gráfica de Microsoft o la gráfica del MSCI World, la gráfica del SP500 y miras esa caída realmente a qué punto anterior te ha llevado? ¿Te ha llevado a cómo estaba hace 3 meses? ¿Te ha llevado a cómo estaba hace 2 años? Porque tomamos muchas veces decisiones de rebalanceo y dices, oye, ¿y si una caída así en un gráfico se ve súper potente, pero dices, ¿y si haces un poco fuera y ni siquiera notaras la caída? ¿De verdad rebalancearías en ese entorno? Pero para no irme de la consulta, siempre toma tu referencia de lo que pase tu cartera y si tomas referencias externas, siempre tómalo con el índice en euros. Y es muy fácil. Cuando busquéis, yo siempre os digo que hacer esta búsqueda. MSCI, el índice que quieras, y pones después la palabra euro PDF. Y en Google te saldrá el índice correspondiente.
que es el más adecuado. Igual para hacer comparativas, si quieres comparar tu fondo con alguno de los índices, por ejemplo, el sector minero y lo quiero comparar con el índice, compáralo en euros. Compáralo en euros porque no tiene sentido que lo compares con el índice en dólar en años donde la divisa ha tenido un fuerte componente. Vamos a la siguiente consulta. Tengo 36 años, dispongo de 120.000 euros ahorrados y mis ingresos anuales superan los 55.000. Hasta ahora no me había planteado seriamente este tema, ya que estaba centrado en ahorrar para la compra de una vivienda. Ahora que previsiblemente la compraré este año, siento que puedo empezar a invertir de forma un poco más consciente. Mi primera duda es la siguiente. No sé qué proporción de mis ahorros destinar directamente a la vivienda y qué parte invertir en fondos indexados. Vale, sobre esta primera consulta, yo creo que también depende de las condiciones de tu hipoteca y las condiciones y el tiempo que tengas para invertir. Tienes muchísimos años por delante. Sí, con muchos de los oyentes, de los vecinos que nos han escrito, han conseguido hipotecas muy buenas, donde la carga actual de lo que tienen que pagar de cuota es muy razonable. Es muy razonable. Otros dicen, mira, yo es que he preferido dar bastante dinero de entrada porque el tipo de interés es alto o el tipo o la hipoteca que he pedido es de un importe que, oye, me dejaría, aunque el tipo de interés sea bajo, me dejaría muchísimo dinero en intereses y prefiero, mira, pagarlo de golpe y ya está, y me lo quito. El propio Morgan Housel lo dice, mira, no es razonable, pero yo cuando me compré la casa, me la compré pagándolo todo sin hipoteca porque no quería tener esa sensación de tener deuda. Eso es muy personal. Es muy personal. Entonces, depende mucho la hipoteca que consigas. La variabilidad, no es lo mismo una hipoteca ya fija que puedes tener claro cuál es tu cuota más o menos siempre, o las hipotecas a tipo variable, pues ya depende mucho de eso. En mi opinión, oye, déjate algo de margen. Esto es muchas veces la gente que se plantea comprar vivienda coge y se funde todos sus ahorros. Y yo digo, oye, es que esto creo que nosotros, en mi hogar, lo digo por ponerme de ejemplo, es algo que hemos hecho bien. No nos hemos comprado una vivienda a pesar de que los ahorros que tenemos serían suficientes para comprarnos la vivienda, simplemente porque nos quedaríamos a cero o nos quedaríamos muy cerca de cero. Y no es plan, no es plan. Por tanto, creo que siempre te deberías dar margen, pero no por invertir, porque aquí hay mucha gente que te dice, no, es que mira, es que si inviertes puedes sacar más rentabilidad que lo que te costaría la hipoteca y por tanto da la entrada mínima, hipotécate y con lo demás vas a generar un importe. Mira, la inversión no sabemos si después van a venir años buenos, años malos o años regulares. Por tanto, esto en papel queda muy sencillo, pero luego la vida real se las trae. Yo creo que, oye, quítate lo más que puedas, pero déjate un colchón. Y no tanto por la inversión, sino por el colchón para tú no quedarte a cero. No quedarte a cero. Por mucho que es verdad que tienes unos ingresos anuales netos bastante importantes, que, oye, habrás hecho muy buena carrera profesional y enhorabuena por eso. Pero ya te digo, ve con cordura, quizás depende también de la casa y la entrada, sabéis que es el 20% más una parte que hay que dejar de gastos, no tienes necesidad de irte a buscar una hipoteca al 100% y darle 3.000 euros a un broker hipotecario o este tipo de cosas, al menos desde mi punto de vista. La siguiente duda me la hacía con los robo-advisors. Desde el desconocimiento, me cuesta analizar en profundidad las carteras que ofrecen. Con mi horizonte temporal es a largo y tengo tranquilidad para asumir riesgos, mi idea sería tener una cartera mayoritariamente en renta variable. Las carteras en sí me cuestan de entender, pero las comisiones son más fáciles de comparar. Sería una tontería invertir 30.000 euros en Indexa y 500 mensuales en Finicens, que tiene una comisión algo más alta, aunque la va reduciendo al 0,02% anual. Y una vez que las comisiones del segundo sean menores, traspasar el capital de Indexa a Finicens. Bueno, aquí vamos con la segunda cuestión que nos plantea. A ver, no es una tontería que si no entiendes las carteras, decidir, oye, mira, no entiendo muy claro las diferencias de las carteras, pues me voy y lo separo en dos. Racionalmente puedo llegar a empatizar contigo, decir, mira, no entiendo, sé que uno me ofrece unas carteras, otro me ofrecen otras, pues voy a invertir en dos. ¿Cuál es el problema que genera esto? En el caso de Index y Finicen, los dos utilizan los mismos fondos indexados que hay por debajo, los mismos y las mismas clases. Por tanto, fiscalmente puedes tener un problema. Es cierto que si tú, antes de sacar el dinero de ahí, los agrupas, ya se tienen que buscar la vida
Finicens e Indexa en calcular realmente cuáles son tus ganancias y tus pérdidas patrimoniales con cada uno de los productos. Por tanto, una vez que los agrupes, dejarías de tener ese problema, que es el que yo le veo. Ahora bien, no es, si tú miras las rentabilidades de carteras similares, tanto de Indexa como Finicens, aunque no entiendas exactamente las matizaciones que tienen cada una de las carteras, vas a ver que son prácticamente calcadas en el largo plazo. Ya casi ambas entidades tienen 10 años y 10 años, pues bueno, no estamos hablando de rentabilidades de un año que pueden tener un poquito más de dispersión, se parecen bastante, bastante. Entonces, yo entiendo la dificultad que puede generar decir, oye, es que voy a invertir en algo que no conozco. Lo bueno de un robo-advisor es que sabes que tienes una cartera muy diversificada. Eso no implica que sea una cartera ideal para ti, pero el trabajo que tienes que hacer es mentalmente, y si lo quieres hacer, es intentar llegar a un punto en los próximos años donde tú lo que aprendas, te permita coger las carteras de Indexa y entenderlas en qué estás invertido, cuáles son los riesgos, cuál es un buen escenario, cuál es un escenario más negativo. Oye, que no has llegado, que no quieres esperar, que no quieres esperar e invertirlo hasta que tengas ese conocimiento, pues una segunda barrera de protección es no lo metas todo de golpe. Haz esas aportaciones periódicas que quieres hacer. Por tanto, no hay una mala decisión en tener Indexa y Finicens. Lo que te advierto es que son muy parecidos y puedes tener una falsa sensación de seguridad y eso es lo que quiero combatir. Aparte del tema fiscal que ya te he comentado, lo que me preocupa es muchas veces aquellos que separan entre el robo-advisor y se ponen entre 3, 4 robo-advisors pensando que tienen cosas muy distintas y que están más seguros por eso. No, al final están invertidos, y esto lo vimos en un episodio, prácticamente lo mismo. No sé si el lunes próximo estemos hablando de fondos indexados, pero prácticamente lo mismo. Y pasa también con gente que se pasa a la gestión activa. Dice, no, es que los indexados están muy caros. Y se compran fondos de gestión activa que invierten en su mayoría en entidades o compañías que son las que más pesan en los índices. ¿Por qué? Porque van buscando fondos que lo hayan hecho bien en los últimos años y digo, ¿no te das cuenta que muchas veces, o la mayoría de fondos que lo han hecho muy bien en los últimos años, es porque llevaban las mismas acciones que han ganado mucho peso en los índices por la capitalización que han ido creciendo? Es decir, ¿de dónde crees que sale la rentabilidad? Que no digo que sea en líneas generales, todas las rentabilidades que se encuentren en fondos de gestión activa provenga de de las mismas compañías que han generado las rentabilidades en los índices. Pero lo que sí combato es esa falsa sensación de seguridad de muchos que vienen huyendo del mensaje alarmista de no compres SP500 en 2026. Eso mismo ponían en 2025, en 2024. No inviertas en el MSCI World, todo está caro, las expectativas de rentabilidad son muy bajas y luego su cartera creada de gestión activa es prácticamente lo mismo con otro collar y otros costes. ¿Vale? Entonces, sobre esta segunda pregunta, no es descabellado, pero sí vas a tener que en algún momento fusionarlos, porque si empiezas a hacer reembolsos antes de fusionarlos a tu cuenta, puedes tener problemas fiscales. Puedes tener problemas fiscales porque tú tienes contratado el mismo fondo en dos entidades distintas y por tanto el cálculo del FIFO tienes que hacerlo o llevarlo muy bien. La última pregunta que me hace, dice, hay una parte de mi patrimonio que me gustaría invertir en ETFs de distribución por cuestiones personales. Todavía tengo poca información sobre este tema y estoy intentando aprender a través de algunos podcasts sueltos y tu newsletter. ¿Me recomendarías alguna fuente de información para empezar por lo básico y no cometer errores al principio? A ver, los ETFs de distribución no tienen muchísima dificultad. Hay que entender simplemente de lo que te distribuyen, oye, frecuencia, para que si entiendo que es por cuestiones personales quieras tener ese pago por algo, tienes que entender la frecuencia, de dónde viene lo que te distribuyen. Lo que te distribuyen es los dividendos que ellos reciben, lo que te distribuyen es los cupones que ellos reciben, te distribuyen las rentabilidades que generan vía la volatilidad, pues tienes que llegar a entenderlo. ¿De dónde sale esa rentabilidad? La variabilidad histórica que puede tener ese pago, porque imaginaros que dices, mira, es que yo no sé por qué, pero necesito generar 300 euros al mes con mi cartera que tengo en ETFs de distribución. Oye, pues mira
en qué producto estás invirtiendo y históricamente cuál ha sido su variabilidad de la rentabilidad por dividendo. Porque imaginaros que de pronto un mes te paguen 800 y al mes siguiente te paguen 100. Los 800 estarás muy contento, pero cuando te pagan 100 quizás en tu planificación financiera no funcione de la misma forma. Pero bueno, tú me recomiendas por fuentes. Mirar, en ETFs, en español, para mí siempre la referencia ha sido Gaspar Fierro. No lo conoce nadie, muy poquita gente. Él tiene un proyecto, es un inversor mexicano, tenía un blog en Rankia y todavía ahí podéis consultar. Tiene algunos vídeos en YouTube, en webinars de Rankia. Para mí, en ETFs es de las personas que más sabe. Otra cosa es que tú estés buscando ETFs de distribución. Entonces, lo normal que te va a salir son divulgadores financieros vinculados al tema del mundo del dividendo. ¿Por qué? Porque ahí se han popularizado muchas de estas estrategias que tienen altas rentabilidades por, ya sea por las estrategias con opciones que llevan, por la volatilidad o por el tipo de compañías que invierten. Entonces van a ir muy influenciados en hablarte de productos por su rentabilidad, por dividendo actual y quizás, no sé si es lo más adecuado. Entonces depende mucho. ¿Quieres aprender de ETFs? Oye, pues tienes el libro de ETFs, que es una forma muy barata, 5 euros. Pero yo no profundizo en el libro en estrategias o carteras para hacer carteras de distribución, ni mucho menos. Por tanto, no creo que sea lo más adecuado. ¿Quieres entender o irte a por qué las compañías de reparto de dividendo alto o con reparto de dividendo creciente pueden formar parte de las carteras o las estrategias de covered call y todo esto? Pues ya te tendrías que ir mucho más a toda la parte de dividendos y demás. Yo también te recomiendo que, por ejemplo, cuando veas un ETF, oye, hay un ETF de VanEck de dividendos. Normalmente la misma emisora de ETFs va a tener artículos de divulgación muy buenos. Por tanto, pones la temática en inglés, el nombre de lo que quieras. Oye, Covered Call Strategy PDF VanEck, y normalmente te van a salir estudios muy buenos, sabiendo el sesgo que tienen, estudios muy buenos acerca de esa temática. Por ejemplo, sobre dividendos aristócratas, SP500 tiene un PDF y un estudio magnífico. Sobre estrategias de covered call, creo que recordar que todos los ETPs de income shares y de leverage shares también tienen varios estudios. VanEck suele tener, WisdomTree suele hacer bastantes estudios de divulgación, y ya os digo, es muy sencillito. Ponéis WisdomTree PDF y la temática que queráis, el nombre en inglés, y ya veréis cómo salen varios recursos de ese estilo donde podéis aprender. Yo, por ejemplo, os recomiendo, digo, mira, quien no se quiera comprar mi libro, pone ETPedia PDF, y tiene, creo que es de WisdomTree, un artículo de 70 páginas sobre ETFs, ETPs, que puede ser muy interesante y que podéis aprender muchísimo, la verdad. Vale. Siguiente pregunta. En todos los fondos de materias primas que me he encontrado, salvo el Pinco, las clases de euros son siempre cubiertas. No hay clases de euros sin cubrir. Yo pienso que, como en el caso de las acciones, si vas a largo plazo es más lógico no cubrir. Por eso me sorprende que se ofrezcan clases solamente cubiertas. No es problema porque contratas las clases en divisa base en dólares y ya está. Pero me ha hecho pensar si por algún motivo en las materias primas conviene cubrir. A ver, esto es un debate interesante. Las materias primas y el dólar normalmente han tenido correlación negativa. Por tanto, para que si un inversor que quiera tener exposición en su cartera a materias primas, no tendría sentido no aislar el efecto de la divisa. No aislar el efecto de la divisa, porque en un escenario donde las materias primas lo puedan hacer bien, podrías verte penalizado. Ahora, las correlaciones no se tienen por qué cumplir, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero ya tienes ahí un motivo. Ya tienes un motivo claro por qué en materias primas las clases de los principales fondos están con divisa cubierta. El segundo motivo, que también yo creo que es razonable, que he podido encontrar acerca de esta casuística, es que las materias primas no generan un rendimiento. El precio es un precio, es oferta y demanda, y hay un precio. No se genera un rendimiento, no es como las empresas de materias primas que generan unos beneficios que tú puedes hacer descuentos de flujo o extrapolar. Entonces, si tú, un activo que no genera, pasa como toda esta parte, todos los activos que no generen esos flujos, tener el efecto de divisa, puede crearte más problemas
crearte más problemas me refiero en cuanto a obtener o capturar una parte de las rentabilidades, puedes jugar más en contra de lo que tú necesitas buscar. ¿Tú qué quieres? ¿Exponerte a la rentabilidad de las materias primas o exponerte a la rentabilidad de las materias primas teniendo, teniendo en cuenta, es como la renta fija? Es decir, oye, la volatilidad que me va a dar la divisa se puede comer toda la rentabilidad que me dé las materias primas. ¿La quiero? Pues no. Entonces, estos son los dos principales motivos, que he visto en algunos artículos sobre de por qué prácticamente todas las materias primas, como cotizan todas las materias primas, no los fondos que invierten en ellas desde Europa lo hacen con divisa cubierta. Vamos a la siguiente pregunta. Sabía que los ETFs tienen que pagar por las ganancias y es uno de los motivos que prefiero fondos. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es que cuando llegue el momento de liquidar ETFs con ganancias tan fuertes de más del 100%, ver lo que se queda en el camino. Para colmo, he descubierto que los ETCs, al contrario que los ETFs, son considerados rendimientos del capital mobiliario porque están estructurados como deuda y están sujetos a retención, con lo que ese 19% lo pierdes inmediatamente. Además, al ser rendimientos de capital, la compensación con pérdidas en otros activos es más restringida, máximo 25%, y creo, no estoy seguro, que en caso de incurrir en pérdidas no se puede compensar, ya que su tratamiento fiscal es como el de los dividendos o los intereses de un depósito. Fiscalmente es un desastre, muy especialmente si tenemos en cuenta que son activos muy volátiles y que se usan para balancear una cartera. Habrá que hacer rebalanceos frecuentes y de importes significativos. A ver, vamos a dar varias pinceladas. Efectivamente, y esto es algo que creo que muy poca gente conoce, todos los ETPs que estén estructurados como una nota de deuda, en este caso ETCs y ETNs, que pueden estar estructurados como notas de deuda, la agencia tributaria los considera los rendimientos que se generen con esos activos un rendimiento de capital mobiliario. Y esto lleva a una distinción que es un poco absurda, pero que es así. Y además, os voy a dejar enlazadas las consultas vinculantes donde lo aclara. 13 de marzo de 2025, un artículo de Arthur Andersen. Esto no es que me lo he inventado yo, la agencia tributaria lo ha aclarado y además es el criterio que ha emitido históricamente sobre estos productos. Por tanto, ¿qué os voy a dejar con la agencia, el Colegio de Economistas, que deja una tabla bastante buena de qué cosas se consideran capital mobiliario y qué cosas llevan retención? Que cuando vendes, no solo es que se considera un rendimiento de capital inmobiliario, sino que tu broker te tiene que aplicar una retención del 19%. Por tanto, imaginaros que tú tengas un ETC de oro. Esto también es importante, un 19% sobre la ganancia patrimonial, ¿eh? Esto tenerlo en cuenta. Sobre el rendimiento. No te van a retener. Tú has invertido 10.000 euros en oro. Al día siguiente hay 10.001 euros. Nadie piense que es que le van a retener y solo le va a llegar 800 euros. No, no sucede así. No sucede así. ¿Vale? Esto primero quiero aclararlo, que es el 19% sobre el rendimiento generado. Rendimiento generado. Pero te aplican una retención. Te aplican una retención y más en casos, lo que dice nuestro oyente es, oye, imaginaros que yo invertí 5.000 euros en oro, ahora tengo 10.000, de esos 10.000 quisiera hacer un rebalanceo, pues de esos 5.000 me van a retener el 19%. Ese es el primer componente. Y el segundo es que los rendimientos de capital mobiliario no los puedes compensar totalmente con las ganancias y pérdidas patrimoniales. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un ETC de oro, que tengo una rentabilidad de 5.000 euros, pero hay una gran caída bursátil, y tengo otro activo, una acción, que me ha caído otros 5.000 euros. Entonces, la mentalidad de alguien debería decir, pues perfecto, mira, voy a vender el de oro para compensar la pérdida que tengo y así limpio la ganancia que tengo en el oro. Lo primero es que de esos 5.000 euros, cuando venda, el 19% te lo va a retener el banco, que después se lo reportará esa retención a la agencia tributaria y bueno, ya al año siguiente determinarán si te han retenido de más o de menos y te devolverán como a todo el mundo, ¿vale? No es que pierdas un 19%, sino que es como un pago a cuenta inicial de decir, bueno, ya haremos cuentas el año que viene, pero ahora tú déjame este dinero aquí tranquilito,
para saberlo. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que solo puedes compensar primero con tu línea. Los rendimientos de capital mobiliario se pueden compensar primero totalmente con su línea. Oye, pero ¿qué cosas son consideradas rendimientos de capital mobiliario? Letras del tesoro, vamos a pensar intereses. Por tanto, es muy difícil quizás encontrar otros productos con los que compensar. Bueno, quizás algún bono que hayamos perdido dinero, que también se consideraría rendimiento del capital mobiliario. Pero es difícil encontrar ahí pérdidas que podamos compensar. Y del otro lado, solo podríamos compensarnos por años hasta un 25%. Hasta un 25%. Y tendríamos 4 años para poder aplicarnos, seguir desgrabándonos esas cantidades. Por tanto, fiscalmente, y él lo dice, tiene sentido. Y poca gente conoce que todos los ETCs de oro, todos los ETCs de oro que estén estructurados con formato de deuda, tienen ese componente fiscal de considerarse rendimientos del capital mobiliario. ¿Vale? Esta duda es la misma duda del oyente, igual que la anterior, la he separado en 3 para que lo veamos, ¿vale? Para que lo veamos y que entendamos. La siguiente parte de la duda me dice, he empezado a buscar alternativas con fondos. Como no quiero fondos con acciones, es decir, oye, yo quiero estar expuesto a la rentabilidad del metal precioso, pero no quiero estar expuesto a las mineras. No quiero estar expuesto a acciones de ese tipo. He buscado aquellos fondos que se expongan a índices, sobre todo el Bloomberg Commodity Index, que aunque tienen oro y plata, suelen ser en poco porcentaje, alrededor del 15-20% en oro y el 4 o 5% en plata. Aunque creo que es buena idea meter en un fondo de materias primas en general, también creo que el oro tiene algo especial y me gustaría que al menos el 50% de mis materias primas fuese oro. ¿Vale? ¿Qué se ha encontrado? Con que ha ido buscando fondos de materias primas o fondos que puedan tener esta exposición y el peso que tienen en oro y en plata suelen ser muy bajo y él no coincide con eso. Así que, ¿cómo subo el oro sin meter ETCs en cartera? Esa es una pregunta general. Pues hay muy pocas alternativas. Hay muy pocas alternativas. ¿Por qué? Porque hay fondos que tienen ETCs de oro. Investor Cartera Permanente, el Trojan Fund, el BL Global, pero tienes que comprar su parte de oro y comprar todo lo demás. Entonces, puedes generar solapamientos, puedes no querer tener tanto peso en un producto, porque imaginaros, oye, yo tengo asignado un 10% que quiero tener de oro en cartera. Pues es que ¿cuánto peso tendría que darle a un fondo que tiene el 25% de oro en su cartera para que a mí el oro me pese un 10%? Si no quiero meter ETCs, Por tanto, él me dice, he encontrado un fondo, solo uno, que se expone solo a metales preciosos y tiene renta fija de colateral, el OFI Invest Precious Metals. Ironía tiene una clase que contiene de 0,86. Yo creo que la diferencia de gastos de los ETCs 0,82 menos 0,2, 0,62 se compensa con la ventaja de los beneficios fiscales de ser un fondo y los ingresos extras por el colateral que los ETCs no tienen. Como este fondo tiene una exposición al 125% del índice, su exposición aproximada al oro sería de un 44%. Plata y platino un 25% cada uno y el resto paladio. Como es poco oro para lo que tengo en mi mente, mantengo una parte en ETCs para llegar al 50%, pero tengo pensado de modo que cuando lleguen los rebalanceos puedo hacerlo exclusivo principalmente con el fondo sin tocar el ETC. Así, mi propuesta final para el bloque de materias primas sería 30% un fondo de materias primas generales aún por decidir, 40% del Office Invest Precious Metal, un 30% del TC de oro. Con esto tendría una exposición de algo más del 50% de mi bloque a oro, que es lo que busco. ¿Qué opinión te merece este planteamiento? ¿Ves algún error de concepto? ¿Se me está pasando algo? A ver, yo no creo que se te esté pasando algo. El tema es que a largo plazo te compense. Imaginar, tú estás teniendo unas materias primas, ¿vale? Estás teniendo unas materias primas en cartera. Tienes un bloque de materias primas, imagino que por su descorrelación. ¿Quieres usar esas materias primas por su descorrelación? Entiendo, como fuente de rebalanceo en caso de grandes caídas del otro componente de tu cartera. Y estás preocupado porque si generas un rebalanceo, tengas muchas ganancias patrimoniales acumuladas, pierdas un 19% de esas ganancias retenidas y que encima no te las puedas compensar con el otro lado y por tanto quieres buscar
fondos de inversión con los que hacer el rebalanceo, sin generar ese impacto fiscal o sin esos problemas. ¿Y qué te encuentras? Que para eso tienes que añadir fondos que ya no tienen la composición exacta que tú buscas, porque tú quieres oro, paladio o lo que sea, eso es cosas que te tienes que comer por el camino. Pero ya no tienes esa composición tan exacta que tú quieres. Y aún así, bueno, mantengo un 30% de ETCs de oro. Yo, sinceramente, y esto, mira, conozco al usuario y demás, pero creo que llega un punto que es muy complejo y yo me planteo, chicos, ¿y no será más sencillo tener renta fija o tener liquidez? Es que veo la complejidad sobre la complejidad y ir al punto ahí, al de extremo, y entonces, no sé, es que, ¿y si mañana la agencia tributaria cambia el enfoque? ¿Y si mañana los ETFs tienen o los fondos de inversión pierden esa fiscalidad? ¿O si mañana este producto, el OFI Invest Precious Metal, deja de ser UCIT? No hay otro producto igual al OFI que yo conozca. Está el Quadriga-Neo, pero no se parece en nada porque usa 50% en oro o en metales preciosos y otro 50% en estrategias de volatilidad que le han ido fatal y pues no han ido exactamente muy bien. Y lo que digamos, mirar, el total de rentabilidad en 2025, que el oro ha subido como subió en 2025, es un 2,2. Y hubo años de caídas del 40% y cosas así. Entonces, entiendo, y esto es muy personal y cada uno, este usuario, yo sé que le dedica muchas horas, mira, pues contrata un asesor financiero y ponte a debatir y hacer los números y en particular si te compensa. Pero para mi opinión, creo que es un grado de complejidad de ponerte en unos escenarios tan puntuales, es decir, vas a coger todo lo que tenías en oro para rebalancear, vas a rebalancear tan fuerte o de golpe, es decir, los puntos extras que quieres ganar por esos rebalanceos se van a ver muy afectados si en vez del 100% que tenías en oro puedes aportar solo el 80%. No sé, es que, por ejemplo, el resto de materias primas, ¿piensas que el resto de materias primas vayan a tener un rendimiento distinto? Otras materias primas tienen esa potencial de estar estables en momentos de caídas como ha pasado con el oro. No lo sé. Ya es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja y se abren muchas aristas. La he intentado reflexionar para intentar abordarlas por muchos sitios. Ha venido muy bien para conocer, por ejemplo, oye, mira, pegarle un vistazo al Office Invest Precious Metal para quien quiera añadir metales preciosos a cartera en formato fondo. Ha servido para que entendáis este debate que se plantea él. Oye, es que no me interesan los ETCs si son componentes de rendimiento de capital mobiliario, pero la casuística que se quiere plantear él de quiero hacer rebalanceos con un activo, pero no quiero perder la fiscalidad y para eso meto otro activo que no es exactamente el mismo, y yo creo que no estoy capacitado para plantearme o hacer unos cálculos o escenarios teóricos de qué funcionará mejor en el futuro si llega una caída, o en qué grado de rentabilidades o en qué escala serán esas ganancias patrimoniales, en cuánto será la retención, cuánto perderás por esa retención. No es algo que llegue a un punto donde me pueda sentir y decir, mira, esta es la respuesta mágica a todo esto. Creo que no es que se te ha pasado nada, simplemente lo que añades es un grado de complejidad que el resultado puede ser de tal magnitud, de tan distinto que no sé si te va a ir a favor, en contra o regular. Nada, me despido de este consultorio con una noticia que acaba de salir, que Trade Republic recibe la licencia de BaFin para crear su propio centro de negociación. Sabéis que el Trade Republic, uno de los problemas que tenía era que ellos habían diseñado un sistema de ofrecer comisiones muy bajas porque todo su flujo de órdenes lo enviaban a una bolsa y esa bolsa le pagaba fees a Trade Republic y claro, mientras más clientes tiene, más fees eran y era una parte importante de los ingresos de Trade Republic ese pago por flujo de órdenes. En la Unión Europea se ha prohibido a partir del verano de este año el pago por flujo de órdenes y muchos, en algunos artículos de divulgación decían, no, Trade Republic va a caer por Trade Republic y todos los que utilizaban pago por flujo por órdenes, Robinhood, todo esto, porque en Europa no se va a poder utilizar. Y yo dije, mira, una vez que estas entidades son tan grandes, alguna alternativa buscarán. Sabéis que, por ejemplo, De Giro utiliza varios centros de negociación, Interactive Broker utiliza las bolsas
principales en la mayoría de mercados. Y acaba de salir la noticia de que el regulador alemán le ha dado la autorización para lanzar su propia bolsa, a Trade Republic, y es algo que veremos qué volúmenes se negocian ahí, pero por lo que desliza esta web especializada alemana que sigo, es crear un poco como un sistema de order routing, esto los sort, que hablé en los programas de Flashboy, donde le dediqué a ese libro, y básicamente permitir que se conecten varios proveedores de liquidez para ya con el volumen de clientes que tiene Trade Republic y el tamaño que tiene, pues si tú le encajas a varios proveedores de liquidez a tu bolsa, puedes decidir ofrecer ese centro de mejor ejecución o cumplir con la normativa de mejor ejecución. Pero bueno, ya sabemos cuál es la alternativa. Trade Republic parece que no ha decidido convertirse en un de Giro, por ejemplo, de Giro es miembro de Euronext y paga los cánones de Euronext, o por ejemplo otros brokers españoles que son socios de BME. No, han decidido seguir yendo por su cuenta, y al final la alternativa para cumplir con la normativa ha sido crearse su propio centro de negociación, que es algo, pues ya sabéis, los grandes bancos de inversión tienen sus propios centros de negociación, Morgan Stanley y demás. Así que nada, iremos evolucionando. Yo siempre os recomiendo, hay un estudio de la CNMV que os dejaré en las notas del episodio sobre el pago de flujo de órdenes para que entendáis el problema. Además, hablan de Trade Republic. Y también os recomiendo el libro ese, Flashboy, para que entendáis. Creo que es un mundo interesantísimo de qué sucede cuando damos una orden y qué pasa detrás de eso. Nada, dejamos aquí el consultorio. Como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias a los Patreones, que cada mes dejan entre 3 y 5, bueno, algunos dejan hasta 10 euros al mes por apoyar este proyecto. A los patrocinadores, Indexa Capital y Trade Republic. Cerramos un mes donde hemos perdido un patrocinador, pero hemos ganado 3 o 4 Patreons, y la verdad que estoy muy contento porque la gente responda de esa manera cuando las cosas no vienen bien dadas. Pero nada, muy contentos, y vamos a seguir la semana que viene con nuevos temas, nuevos casos de las finanzas de tu vecino, y espero también nuevas preguntas para el consultorio.